misterioso agente, el cual viste un abrigo y sombrero, camina por un pasillo. Lleva consigo 2 maletines, mientras se dirige a una escalera que conduce a la planta baja de un edificio. Allí encuentra una bomba de tiempo escondida, e inmediatamente abre su maletín, el cual resulta ser un sofisticado equipo. Pero es interrumpido por la presencia de otra persona en el lugar. El agente saca su arma y busca al enemigo. De repente, el enemigo lo toma por sorpresa y le dispara al agente. El agente le vuelve a disparar, pero la bomba de tiempo está a punto de explotar, por lo que inmediatamente deja de disparar y coloca la bomba en el dispositivo. Pero justo antes de que pueda cerrarlo, la bomba explota, quemando la cara del hombre y derribándolo. El quemado agente grita de agonía e intenta alcanzar su otro maletín. La otra persona finalmente se muestra ante el hombre en llamas. Sin embargo, lo ayuda a alcanzar el segundo maletín. Los dos se miran brevemente antes de que la otra persona abandone el lugar. Luego, el hombre en llamas presiona desesperadamente unos botones en la caja y activa el aparato. Tras el suceso, el agente se encuentra cubierto de vendas, recuperándose en una cama de hospital. Sus superiores lo reciben y lo felicitan por sus esfuerzos. Le dicen que debe olvidarse de su misión fallida y concentrarse en descansar y prepararse para su última misión. Resulta que la persona que intentaba atrapar es un criminal muy esquivo, conocido como el bombardero fallido. El bombardero fallido ha realizado muchos ataques pequeños, pero esos no fueron nada comparado con el gran plan que piensa llevar a cabo, un ataque a escala masiva en Nueva York en algún lugar de 1975, en el cual mata a mucha gente. A pesar de que le dijeron que siguiera adelante y se olvide de su misión fallida, el agente está más decidido a detener al bombardero de una vez por todas. Después de descansar, el médico finalmente retira las vendas del agente y le dice que se recuperará sin problemas para su próxima misión. El médico además le indica al agente que su rostro recuperado y sus cuerdas vocales cambiarán drásticamente debido a las lesiones que sufrió. El agente se mira en el espejo para ver su rostro lleno de cicatrices, el cual luce diferente. El agente se da cuenta de la situación y acepta sus cambios. Después de 7 años de reposo, el rostro del hombre finalmente ha sanado por completo. Toma su grabadora y comienza a registrar sus experiencias. Explica que finalmente está a punto de llevar a cabo su próxima y última misión. Explica además la importancia de su misión y cómo conseguirá acercarlos a su objetivo final. Mientras el agente se prepara, sus superiores le dan sus armas y le recuerdan las reglas. Le dicen que, si se desvía de su misión, será castigado con la muerte por inyección letal. El agente acepta todo esto y le dan el maletín que utilizó anteriormente. Una vez que todo está listo, parte hacia su misión final. En un bar de la ciudad, en mitad de la noche, el agente trabaja encubierto como barman, aparentemente esperando que llegue alguien. Una persona con abrigo y sombrero entra en el bar e inmediatamente pide una bebida. El barman le sirve a la persona mientras sutilmente trata de entablar conversación. Hablan sobre el bombardero por un momento, pero inmediatamente se convierte en una conversación diferente. La persona revela que es escritor. Su apodo es la madre soltera y se gana la vida escribiendo cuentos de confesiones femeninas para las revistas. El camarero conoce su trabajo y le muestra una de las revistas que ha estado leyendo. El escritor se sorprende de que un camarero hombre lea sus artículos, ya que no encaja en el grupo demográfico de sus lectores. El escritor le dice además que no vale la pena leer las cosas que escribe. El camarero le dice que a veces consulta sus revistas cuando necesita información desde la perspectiva de una mujer. Sin embargo, tiene curiosidad por saber cómo un hombre puede escribir desde la perspectiva de una mujer. El escritor le dice al camarero que antes solía ser mujer, lo que deja al camarero sorprendido. Pero antes de que el camarero pueda preguntar más sobre el asunto, el escritor le comienza a contar la historia de su vida. Todo empezó el 13 de septiembre de 1945. Era un recién nacido sin padres y fue abandonado en la puerta de un orfanato. El orfanato la acogió y le puso el nombre de Jane. Cuando era niña, Jane sentía curiosidad por el espacio exterior y llegó a amarlo. Jane envidiaba a los niños que tenían padres, preguntándose cómo y qué se siente. Jane nunca entendió por qué sus padres la abandonaron o qué hizo mal para merecer tal privación. Pero a medida que Jane crecía, se comenzaba a sentir diferente. Jane era más consciente de sí misma que cualquier otra niña del orfanato y más curiosa que ellas. Jane juró que sus hijos tendrían una familia constituida, a diferencia de ella. Entonces ella se centró en otras cosas como aprender a pelear. Jane era más fuerte que cualquiera de las otras chicas, e incluso que los chicos. Ella también era la más inteligente en la clase. Amaba las matemáticas y las ciencias, y todo era más fácil para ella. Pero a los niños no les agradaba y la consideraban rara. Más tarde, Jane llegó a odiarse a sí misma y se dio cuenta de que ser diferente hacía muy improbable que alguien quisiera adoptarla. Jane aceptó que nadie la tomaría como hija o incluso como esposa. Años más tarde, Jane finalmente estaba a punto de graduarse cuando conoció al señor Robertson. Robertson estaba buscando mujeres jóvenes como Jane para un trabajo en el servicio gubernamental en una organización llamada Space Corp, la cual giraba en torno a los viajes espaciales. Robertson le explicó que ellos buscan mujeres que mostraran un gran potencial en los campos de matemáticas y ciencias y tuvieran fuertes habilidades físicas. Jane aceptó la invitación y postuló para la empresa. Durante la entrevista, Jane se presentó frente al panel. Al ser interrogado por el panel sobre cómo ve su papel en el viaje espacial, ella responde que se ve como la líder. Ella se tomaba en serio lo que la organización quiere de ella, por eso fue aceptada. Space Corp llevó a cabo sesiones especiales de entrenamiento para que los voluntarios probaran si eran capaces de viajar al espacio.
Le dieron a Jane y a los voluntarios una simulación visual avanzada del espacio. Jane se sintió viva y rebosaba emoción al ver los viajes espaciales, pero algunos de los voluntarios no pudieron soportarlo. Space Corp les dio pruebas escritas y de resistencia, con lo que muchos de los voluntarios tuvieron dificultades, pero Jane rápidamente aprobó con gran éxito. Space Corp también realizó entrevistas con una máquina sensora de latidos del corazón para saber si el entrevistado estaba mintiendo o no. Allí descubren que Jane pensaba mucho en el amor físico. Jane también expresó que algo anda mal con ella y que no agrada a los otros voluntarios. Poco después, Jane se peleó con uno de los voluntarios, pero le ganó a la chica esquivando sus ataques y acertando múltiples golpes fuertes directamente en su cara, logrando derribarla. El personal las detuvo inmediatamente y las llevó a la clínica. Afuera, un médico entrega un informe a Robertson sobre algo particular en el cuerpo de Jane. Luego, el médico le dijo a Robertson que eso la descalificaría, pero Robertson le dijo al médico que no se lo dijera a Jane y que él se encargaría de ello. Jane fue descalificada, pero no le dijeron por qué. Mientras empacaba sus cosas, Robertson se acercó a ella y Jane le expresó que simplemente se estaba defendiendo. Robertson le asegura a Jane que hará todo lo posible para que vuelva al programa. A pesar de la promesa de Robertson, Jane no podía esperar por él, por lo que tuvo que encontrar otras formas de ganarse la vida. Jane trabajaba como empleada doméstica durante el día para una familia de clase baja haciendo sus quehaceres. Fue allí donde Jane descubrió las revistas de confesiones femeninas, y empezó a leerlas como pasatiempo. Por la noche, Jane iba a la escuela para mejorar su etiqueta, pero le costó mucho aprender. Fue entonces cuando Jane conoció al hombre que iba a cambiar su vida. Una noche lluviosa, Jane chocó accidentalmente con un hombre y se disculpó. Jane le preguntó al hombre si estaba perdido, a lo que el hombre respondió que estaba esperando a alguien. Jane respondió con la cita: a quienes esperan les pasan cosas buenas. El hombre respondió con el resto de la cita, diciendo: pero solo las cosas dejadas atrás por aquellos que se apresuran. Jane estaba sorprendida de que estuvieran pensando lo mismo. Jane le describe al misterioso hombre, y como el hombre era lo suficientemente guapo y rico como para hacerse cargo de ella. Jane estaba enamorada de cómo la trataba el hombre, y el camarero responde burlonamente, aparentemente sabiendo cómo iba a terminar la historia. Jane le pregunta al camarero si alguna vez había hecho algo estúpido por amor, a lo que el camarero responde que sí, una vez, y que entiende cómo se sintió Jane. Jane continúa su historia y le dice al camarero que estar con ese hombre fue el momento más feliz de su vida, pero solo duró corto tiempo. Un día el hombre le dijo a Jane que esperara en el banco. El hombre le prometió a Jane que volvería, pero el hombre nunca regresó. Jane le dice al camarero que reconoce que la relación no fue más que una aventura, así que pudo seguir adelante rápidamente y continuó con la esperanza de volver a Space Corp. Entonces, un día, Robertson volvió a visitar a Jane. Robertson le dijo a Jane la verdad de que la organización para la que estaba trabajando no era para viajes espaciales. Era una agencia gubernamental confidencial que remodela las malas acciones, y solo utilizó Space Corp como fachada para encontrar personas con capacidades extraordinarias, personas que tenían habilidades excepcionales, personas que no tenían familia, ni pasado ni vínculos con el futuro, gente como Jane. Jane le dice al camarero que no entendía de qué se trataba el trabajo, pero sabía que cambiaría su vida para mejor, hasta que se dio cuenta de que estaba embarazada y Robertson nunca más la volvió a buscar. Resulta que el hombre misterioso dejó a Jane con algo más que un corazón roto, y ella pensó que su futuro había terminado. Jane fue a un hospital comunitario con otras mujeres embarazadas, aunque se sentía sola. Una noche, Jane se encontró agonizando en una mesa de operaciones con enfermeras y médicos, lista para finalmente dar a luz al bebé. A la mañana siguiente de la operación, Jane se despertó y un médico vino a ver cómo estaba. El médico felizmente le informa a la emocionada Jane que la cesárea ha sido exitosa y el bebé era una niña sana. Pero entonces todo dio un giro cuando el médico comenzó a preguntarle a Jane si algún médico le había hablado alguna vez sobre el estado de su cuerpo. Confundida, Jane le dijo que los médicos nunca le dijeron nada y que todo estaba bien. Luego, el médico le explica a Jane que tenía dos órganos reproductivos, femenino y masculino dentro de ella. A pesar de estar poco desarrollado, la parte femenina estaba lo suficientemente óptima como para desarrollar un bebé. Entonces el médico le dice que, debido al sangrado excesivo durante el nacimiento, se vieron obligados a realizar una histerectomía, extirpando sus órganos reproductores femeninos. Sin embargo, pudieron reconstruirla con éxito, pero solo en forma de partes reproductivas masculinas, aunque tendrá que someterse a más cirugías. Jane quedó impactada por la noticia, y se pone a llorar, incapaz de aceptar lo sucedido. El médico continúa asegurándole que estará bien. Jane continúa cuidando a su pequeña hija y le dice que ella fue lo mejor que le ha pasado en la vida. Cuando una enfermera le pregunta por el nombre del bebé, Jane decide nombrarla igual que ella. Jane estaba ahora muy decidida a criar al bebé de la mejor manera. Sin embargo, el bebé fue secuestrado, y se lo llevó un hombre mayor quien ingresó a la guardería del hospital. Una desesperada Jane lo intentó todo, pero nunca encontró a su bebé y tampoco al secuestrador. Luego estaba su otro problema. Jane tuvo que someterse a 3 operaciones importantes y pasaron 11 meses en el hospital para transformarse en un hombre. Todo la hacía sentir desconsolada, mientras sufría en soledad el proceso. 11 meses después, Jane se miró en el espejo y vio su nuevo yo, aceptando finalmente que la chica que alguna vez fue se ha ido para siempre. Jane le dice al camarero que cada vez que se miraba al espejo, le recordaba a la persona que arruinó su vida.
Jane intenta desesperadamente volver a enlistarse en Space Corp, pero sin ningún éxito. La organización se enteró de su historia y la marcaron como no apta para viajes espaciales, dando por terminado su anhelado sueño. Entonces Jane cambió su nombre y se mudó a Nueva York para seguir con su vida. Comenzó a intentar ganarse la vida, lo que finalmente lo llevó a su actual carrera como escritor utilizando el alias de la madre soltera, quien escribe historias de dramas femeninos para subsistir. Y con eso Jane concluye la historia. Por extraño que parezca, el camarero le hace una pregunta a Jane, este le dice que, si tuviera la oportunidad de matar al hombre que la embarazó, ¿lo haría? ¿Lo mataría? Jane respondió que lo haría sin pensarlo. Entonces el camarero comienza a decirle a Jane que conoce a la persona que la abandonó, y puede acabar con este si lo desea. Jane no confía en él, por lo que el camarero le dice que sabe su nombre actual, el cual es John, lo cual sorprende a Jane. John todavía se muestra reacio, por lo que el camarero le asegura que trabaja para Robertson, lo que finalmente incita a John a seguirlo. El agente baja al sótano y le muestra su equipo, diciéndole que es una máquina del tiempo y que ambos viajarán a otra época. John todavía sospecha del camarero, hasta que el agente se acerca a él y le dice que se quede quieto, sostenga el estuche y cierre los ojos, y de pronto los dos desaparecen del sótano. John y el agente viajan a Cleveland, Ohio, en 1963. John está desorientado por el viaje, pero se recupera lentamente. El agente le da a John algo de dinero en efectivo y ropa para la misión mientras le informa dónde está el hombre. John todavía está perplejo, pero el agente le dice que el hombre que arruinó su vida podría ser el bombardero fallido. El agente luego le asegura que, si mata al hombre, finalmente puede conseguir el trabajo que siempre soñó en la organización de Robertson. Luego, el agente deja a John solo para que haga su misión. Esa noche lluviosa, un John disfrazado se abre paso por el fatídico pasillo donde se suponía que el bombardero se encontraría con Jane. De repente, se topa con una chica y aparta la mirada de ella. La chica pregunta si estaba perdido, a lo que John responde que estaba esperando a alguien. Entonces la chica le dice la cita, a quienes esperan les suceden cosas buenas. John finalmente arma todos los cabos sueltos en su cabeza, dándose cuenta que él fue el hombre todo este tiempo y responde el resto de la cita. John se da vuelta para encontrarse con Jane y se sorprende al verla. John felicita de todo corazón a Jane diciéndole que es hermosa y alguien debería habérselo dicho. Jane responde con una sonrisa diciendo que él lo acaba de hacer. El agente los observa desde la distancia y poco después se marcha. El agente se transporta de nuevo a su misión fallida, pero esta vez, ve al bombardero que acaba de terminar de instalar la bomba. El bombardero se da cuenta de la presencia del agente y esquiva su primer disparo. Los dos empiezan un pequeño tiroteo, pero el bombardero logra escapar. El agente lo persigue, pero da a parar a una parte oscura del sótano. El agente busca lentamente al bombardero, pero el bombardero lo flanquea y los dos se enfrascan en una breve pelea a puñetazos. El bombardero lo golpea con un fuerte puñetazo en la cara y lo derriba. Poco después, el agente escucha disparos conocidos, lo que lo incita a volver a ponerse de pie y dirigirse hacia la bomba. Allí ve su yo pasado en el momento en que se quemó la cara. El agente se acerca a su agonizante yo del pasado y lo ayuda a alcanzar su equipo, y los dos se miran brevemente. El agente quemado viaja en el tiempo alejándose del lugar. El agente se da cuenta de la inevitabilidad de su fracaso. Luego recoge una parte de la bomba, se la lleva y viaja en el tiempo. El agente salta a 1964 y descarga toda su ira. Se limpia, recuerda y analiza la siguiente parte de su misión mientras graba todo. Mientras tanto, en 1963, John y Jane salen a tomar un café. Jane comienza la conversación diciéndole a John que no es una persona amigable. John lo sabe muy bien, por lo que francamente le cuenta a Jane el motivo. Jane está sorprendida de lo similar que ven a las demás personas, y de cómo ambos se sienten superiores a los demás. Jane le pregunta a John qué es lo que le hace sentirse superior a otras personas. John responde relajadamente que puede leer la mente, y esto hace que Jane le pida que lea la suya. John comienza a contarle la verdad sobre ella misma, sus luchas, y sus pensamientos sobre el amor. Jane lo niega al principio, pero poco a poco comienza a enamorarse de John. Luego, John se compadece de la vida dura que ha llevado Jane y le dice que se identifica mucho con su dolor. Los dos continúan disfrutando su conversación y finalmente se besan. El agente se encuentra ahora en el pasillo de un hospital cuando Robertson aparece para encontrarse con él. El agente le da a Robertson un trozo de la bomba, y se da cuenta de que el agente ha viajado en el tiempo sin su permiso. Robertson, sin embargo, lo deja pasar diciendo que los agentes sin regulaciones podrían salvar más vidas. De pronto, vemos que el agente expresa sus dudas sobre la siguiente misión que debe llevar a cabo, y dice que Jane se verá sumida en el dolor por lo que está a punto de hacer. Robertson explica por qué el agente tiene que cumplir su misión, y dice que es para preservar la existencia de un agente creado por una paradoja de la predestinación, una persona sin ascendencia ni historia, como John. Robertson le asegura al agente que está haciendo lo correcto y se va. Luego, la enfermera sale de la sala y el agente ingresa y procede a llevarse al bebé de Jane. El agente lleva al bebé a su casa y lo prepara para el viaje en el tiempo. El agente introduce la fecha, 13 de septiembre de 1945, y con cuidado se lleva al bebé con él. El agente se cambia de ropa y lleva al bebé a la puerta del orfanato, donde todo empezó. El agente le desea lo mejor al bebé, y se refiere a ella como John y Jane. Luego, el agente llama al orfanato para notificarles que el bebé está en la puerta, completando así el ciclo. El agente regresa a Cleveland, Ohio, 1963,
y ve desde la distancia a John y Jane sentados en el banco. John se da cuenta que el agente los está observando, por lo que le dice a Jane que lo espere y se dirige hacia el agente. Sintiéndose engañado, John saca su arma y la empuña contra el agente. El agente comprende su dolor, pero aún así le dice que todo era inevitable. John le dice al agente que ama genuinamente a Jane, lo cual el agente reconoce. Luego, el agente finalmente le deja todo claro a John, y le dice que Jane debe convertirse en John, y John debe luego convertirse en el agente. John se queda sin palabras después de finalmente entender todo, por lo que el agente le asegura que todo va según lo planeado. John mira a Jane una vez más, sin querer dejarla, pero finalmente acepta lo que tiene que pasar para que él siga existiendo. El agente lleva a John a la sede y le dice que finalmente podrá llevar una vida digna de ahora en adelante. John queda exhausto por el salto de tiempo, por lo que las enfermeras lo llevan a una habitación para recuperarse. El agente y Robertson comienzan a hablar afuera. Robertson explica que para que John se convierta en la persona capaz de prevenir crímenes, obligatoriamente tuvo que soportar todo lo que le pasó en la vida. A la gente todavía le preocupa que el bombardero fallido ande suelto por ahí. Sin embargo, Robertson le dice que el bombardero fallido ayudó a la agencia a volverse más fuerte. El agente se sorprende ante este comentario. Robertson luego le entrega el temporizador y nuevas pistas sobre el bombardero fallido. Luego, Robertson le indica a la agente que después que llegue a su destino final, su equipo será desactivado según la normativa de la agencia. El agente acepta, por lo que Robertson le da una palmada en la espalda y los dos se despiden. El agente deja sus mensajes grabados junto a la cama de John y se va. El agente hace un salto de tiempo a su destino final, el cual es el Nueva York de 1975, pocos meses antes de la gran explosión. El agente se sienta, se relaja en una silla y espera que su equipo sea retirado de servicio. Pero para su sorpresa, el equipo para viajar en el tiempo sigue operativo. Luego, el agente revisa la nueva pista que Robertson le ha dejado, y descubre que Robertson todavía quiere que encuentre al bombardero fallido. Mientras tanto, el agente busca una máquina de escribir y la encuentra en una tienda de antigüedades. El agente compra la máquina de escribir y empieza a escribir una novela. Al terminar la novela, el agente se refiere a sí mismo como John, y la novela que escribió trata sobre su propia vida. Poco después, John comienza a conectar los cabos sueltos y las pistas sobre el bombardero y llega a una conclusión horrible. Luego toma su arma y sigue su camino. En la lavandería, John irrumpe con su arma y encuentra una versión mayor de sí mismo, quien se ha convertido en el bombardero. John está muy decepcionado en lo que se ha convertido, pero el bombardero justifica que todo lo que hizo fue evitar muertes matando a algunas personas. John le cuenta al terrorista sobre las vidas que destruyó. Luego, enojado, le dice al bombardero que nunca se convertirá en él. Sin embargo, el bombardero le dice que es inevitable que John se convierta en el bombardero, porque ya estaba predestinado al igual que lo estuvo su vida entera. Además, le explica que, si John lo mata, se convertirá en el próximo bombardero. El bombardero finalmente le dice que la única forma de romper la paradoja es no matándolo, y en su lugar solo debería amarlo. Pero John, sin dudarlo, dispara al bombardero y lo mata sin piedad. Finalmente, todo encaja en su lugar. La paradoja seguirá ocurriendo en un ciclo que se repite continuamente. El bebé, la joven Jane, el John adulto, la madre soltera, el amante misterioso y el agente eran todos la misma persona nacida de la predestinación. Y ahora que el agente recién reclutado John pasa al siguiente capítulo de su vida predestinada, también es el momento para que John pase a la siguiente etapa de su vida y se convierta en el bombardero, y cumpla así con su predestinación. No olvides suscribirte y activar la campana para ver más videos como este. Gracias por mirar Pelis en Minutos.